Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México, Enterio Humano. Como algunos de ustedes lo saben, este mes la revista lanzó el tema de la extinción para reflexionar sobre este tema que tiene mucha incidencia en el mundo de hoy. Es un tema un poco triste, es un tema un poco difícil, un poco desconcertante, pero creemos que es imprescindible abordarlo. Finalmente se trata de la vida en la Tierra, de la extinción de las especies, de la extinción de las civilizaciones, de la extinción de las lenguas, en fin, de la extinción del mundo como lo conocemos, y si no lo cuidamos, podría ser pronto el final, algunos dicen. Hoy, sin embargo, lo vamos a abordar de un punto de vista que yo creo que es liberador, es decir, a través de la imaginación, la ficción, es decir, cómo nos imaginamos el fin del mundo a través de la literatura, a través de los cuentos, los mitos, a través del cine también. Por ello, hoy tenemos una invitada muy querida, una escritora, que se llama Raquel Castro, con ustedes. Ella tiene una imaginación desbordante. De hecho, si ustedes tienen entre 15 y 30 años, yo creo que la han leído seguramente. Ella tiene muchos libros escritos para la juventud, aunque también escribe para absolutamente todas las generaciones. Si no tienen un libro de ella, les recomiendo este fin de semana aprovechar para buscarla y leerla un poquito. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar acá. Me encanta que vengas con nosotros, que vengas con este entusiasmo, con tu cabello de colores. A ti, decía yo que era un tema difícil, la extinción. ¿A ti te angustia el fin del mundo? Me asusta, pero me gusta. Es una cosa muy extraña. Yo creo que hay algo en el tema de la extinción, el fin del mundo, el fin de la civilización, el fin de las especies, que nos hace trepidar, pero al mismo tiempo, yo me imagino que en el fondo todos pensamos que vamos a ser de los sobrevivientes, ¿no? La semillita de lo que siga o algo así. Es muy raro. O sea, es difícil imaginarlo a corto plazo. Y bueno, y últimamente ya no tan difícil, ¿no? Parece que hay una explosión de cuentos, de películas sobre todo, que plantean como un final apocalíptico pronto. Es un género, tú sé que eres sabionda, o por lo menos muy lectora, y sin duda una gran espectadora de la ciencia ficción. Quizás empecemos un poco con lo íntimo. ¿Cómo llegaste a este género? Creo que es muy raro. Había una caricatura que se llamaba Thondar el Bárbaro, que era, ahora pienso que era un pastiche ahí copiándole a He-Man y a los Amos del Universo o a quién sabe cuántas cosas previas, ¿no? Pero el personaje partía de que se había salido la luna de su órbita y entonces había caído sobre la Tierra y entonces se había medio acabado la civilización. Era un poco como Mad Max también y me encantaba ver esa caricatura. Pero lo que más me gustaba era los pequeños atisbos de lo que había habido antes, de lo que yo sí conocía, ¿no? Que de repente pasaban junto a una placa de un coche o se metían a una estación del metro. Ese tipo de cosas me empezaron a fascinar. Te digo, desde que tenía como 6 o 7 años que estaba esta ¿Qué caricatura. horas pasaban esta caricatura? Yo tenía derecho a 2 caricaturas al día y no me la topé. Somos contemporáneas. Bueno, pero yo sí era de esas niñas que su nana era la televisión. Yo tenía permiso de media hora, mi hermano tenía permiso de otra media hora y las juntábamos y lo que se acumulara, ¿no? Pero entonces empiezas con esto, ahí te das cuenta, bueno, o por lo menos percibes una fascinación por los mundos que se están terminando. Sí. ¿Cuándo lo asocias con ciencia ficción y te vuelves, digamos, asidua de, o empiezas a leer, o empiezas a como reconocer que hay ahí un género, quizás? Ya fue hasta la adolescencia. Seguí viendo este tipo de caricaturas, películas, buscando todo lo que tuviera que ver con fin del mundo. También creo que tiene que ver con, mi abuela era muy religiosa, ¿no? Entonces, de repente nos leía partes de la Biblia y el Apocalipsis y de repente yo dije, es que esto es mejor que cualquier cuento de terror. La luna llena de sangre y la bestia que surge y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, lo asocias con terror. Sí, por supuesto. También la ciencia ficción. Por supuesto. Me asusta, pero me gusta es
es terrorífico. Ojalá, ojalá, ojalá no me toque verlo. Siempre es ese pensamiento, ¿no? Y entonces después me empezaron a llegar libros de ciencia ficción y encontré que uno de los temas muy recurrentes que más me gustaban era ese. Porque hay una ciencia ficción muy bonita, muy utópica, el mundo va a ser mejor, como de los años 50, 60, ¿no? Y después es así todo oscuro y deprimente y... ¿Qué habrá hecho como este cambio hacia ese pesimismo para el futuro? Finalmente, o sea, yo creía que la ciencia ficción empezó con la revolución industrial un poquito, con la técnica. ¿Cuándo nos empezó a asustar a tal punto de volverse siempre una visión negra o casi siempre? Creo que tiene que ver con el momento en que las promesas que hacía la técnica, la ciencia, dejaron de cumplirse y empezaron a vislumbrarse estos otros futuros, ¿no? Pensábamos que iba a ser todo muy utópico, una sociedad padrísima para todos, o sea, era los supersónicos, ¿no? Claro. Todos vamos a tener mucho dinero, nadie va a tener que trabajar porque las máquinas lo van a hacer por nosotros y se va a dividir el dinero justamente entre todos y no va a haber enfermedades y nos expandiremos a los otros planetas y les llevaremos nuestra sabiduría, ay, ajá. Y de repente creo que tiene que ver también con la Guerra Fría, esta amenaza constante de que cualquier país puede mandar un arma nuclear porque se pelearon sus dirigentes y se da esta desilusión y este hartazgo y este terror realmente de, chin, todo lo que hemos creado puede servir para destruirnos y estamos destruyendo lo que hay a nuestro alrededor. Es que yo creo que tocaste un punto como clave, lo de las guerras, esta Guerra Fría donde existe la amenaza nuclear. Quizás es la primera vez que nos damos cuenta que podríamos destruir el mundo nosotros mismos, o sea, a escala mundial. Yo creo que antes de eso nunca se había pensado. Digamos que el Apocalipsis de San Juan, supongo que te leía tu abuela, Sí. o incluso, esto me hace pensar en todos los apocalipsis anteriores, o los fines del mundo anteriores, que sea la mitología nórdica, que sea los aztecas, que sean los mayas, que sean todas las civilizaciones antiguas, planteaban que un dios, un externo, iba a terminar con nosotros. Claro. Y a partir claro. de la guerra nuclear, parece que podemos nosotros terminar, No nosotros necesitamos solos, no de un necesitamos Dios. dioses. Ajá. De hecho, nos liberamos de los dioses con la tecnología, según nosotros. Pero en lugar de que sea para ser justos y benevolentes y todo eso, resulta que los caprichos humanos son capaces de destruir, ¿no? Y sí, sí es... A ver, entonces está la guerra mundial. ¿Qué otras ficciones, qué otros planteamientos hay de fines de mundo? ¿Qué podemos encontrar? A ver, bueno, hay otra cosa bien importante. Empieza la manipulación genética Uf. y sale otra posibilidad de un fin del mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto conocemos realmente el ADN como para ponernos a jugar con él y qué va a pasar si de repente creamos algo que no podamos contener, ¿no? Entonces está el apocalipsis biológico, digamos, ¿no? Ahí también entrarían los virus, ¿no? Sí, Letales por típicos de supuesto, Stephen King. y que en las historias de zombies son lo máximo, ¿no? Juegas con un virus, se te sale de control y acabas con media humanidad. O sea, está el concepto de estar jugando, o sea, jugando con lo prohibido, con quizás algo un poco tabú, sagrado. Sí, hacerle al Dios y que se te explote en la cara, ¿no? Y de repente otra cosa que empieza es la conciencia del cambio climático, ¿no? Fíjate que es un tema que me apasiona y he llegado a escuchar de ciertas personas que dicen, yo no creo que podamos nosotros provocar algo tan grande al sistema planetario que el calentamiento climático, como una incredulidad a tanto poder. Sí, es muy raro. Para unas cosas somos tan soberbios y para otras nos hacemos los humildes, ¿no? Pero pues hay cuestiones que están científicamente comprobadas y yo creo que cada año nos vamos dando cuenta. Yo apenas estaba leyendo una nota de que en Canadá, por ejemplo, hay una plaga de pulgas en los alces que antes no tenían
porque antes las pulgas no sobrevivían en el ambiente en el que viven los alces, y ahora los pobrecitos alces que no tienen patas como los perros para rascarse, tienen pulgas. Y a mí me hizo llorar eso, te lo juro, yo decía, es que es horrible lo que estamos haciendo. Es un tema tristísimo. Cuando dices, en cierto modo, que la ciencia prometía estos mundos dorados de no trabajo, de las máquinas lo van a hacer por nosotros, todo va a estar mucho más fácil, mucho más resuelto, quizás se va a terminar este castigo de trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? Podremos dedicarnos a los placeres, todo va a ser más sencillo. La ciencia hoy en día ya no tiene ese discurso. No, ya no, y ni la tecnología, ¿no? Ya eso se quedó por ahí de los años 50 del siglo pasado. Entonces, la ficción, que en algún momento era la contraparte a esta ciencia optimista, de vamos a echarle la ciencia, ahorita que la ciencia es tan pesimista, ¿no podría ser a veces la ficción quizás un poco más optimista que la ciencia? De algún modo lo es, pero de un modo muy oscuro. Yo creo que con todo lo terrible que parecen este tipo de historias, en el fondo lo que nos están diciendo es, date cuenta de lo que puede pasar, vamos a evitar que pase, ¿no? Creo que siempre va un poco por ahí. Hay una creación, o sea, se crea conciencia. De algún modo, sin que sea algo panfletario, sin que sea de moraleja, cuida tu planeta, ¿no? Pero sí hay una cuestión ahí de darnos cuenta de que la ciencia no es la respuesta a todo y que no puede sobrevivir la ciencia sin el alma, a fin de cuentas, que hubo un tiempo que decíamos, no, aquí ya se resolvió todo. Claro. Es bien interesante, creo, ver que la literatura, por lo menos la imaginación, en la ciencia ficción, que se consideraba, si estamos de acuerdo, según las categorías de la literatura, quizás un poco marginal, es hoy en día, y quizás siempre lo fue, comprometida con el presente y comprometida con el futuro. La ciencia ficción es como un caballo de Troya. Tú lo ves por fuera y parece que es evasión y que te vas a divertir un rato sin pensar en el presente, en la política, en la nada. Y cuando estás a la mitad del libro te brincan todos esos temas y como los tratan en un mundo paralelo o en un futuro distante o en una sociedad alterna, ni siquiera puedes ir a quejarte con el autor de, oye, ¿qué estás haciendo, no? Una cosa que me parece muy interesante en los más recientes modos de la ciencia ficción es que hay mucho para chavos, donde son adolescentes los protagonistas. ¿Sabes qué? Se me hace tan importante este tema que vamos a poner la pausa ahorita y regresamos en un segundo a hablar de la relación de los jóvenes, los chavos y el fin del mundo en la ciencia ficción. Estamos de regreso con nuestra amiga escritora Raquel Castro. Estábamos hablando, Raquel, de la presencia de los jóvenes que notas como más fuerte en la ciencia ficción de hoy en día. Sí, fíjate, es muy curioso que en esta época donde el presente da tan pocas esperanzas a nuestros jóvenes, ¿no? Que hay cada vez menos opciones laborales, donde el ingreso es cada vez más bajo, donde, por ejemplo, aquí en México los ninis que tenemos, que parece que de repente la única opción laboral es el narco, ¿no? De pronto encontramos que la ciencia ficción tiene personajes muy jóvenes que son los que se encargan de transformar el mundo o propiciar este cambio que a veces es terrible, como en los Juegos del Hambre, ¿no? Que es, pero que son chavitos, ¿no? ¿No traducen la esperanza de los escritores y de todos nosotros en que esa generación lo haga mejor que nosotros? Creo que sí. De hecho, creo que va un poco por ese lado de decir, bueno, ¿sabes qué? Las generaciones anteriores acabamos con la capa de ozono, nos deshicimos de todas las especies animales que te puedas imaginar, no pudimos frenar el cambio climático, pues ya nos vamos, ahí les dejamos el mundo a ver qué pueden hacer ustedes, ¿no? Creo que va un poco por ahí y que a los jóvenes les causa mucha angustia, pero al mismo tiempo cierta esperanza poder ver que ellos pueden ser los protagonistas de las historias. ¿El lectorado de ciencia ficción tradicionalmente es más joven que otros géneros? Creo que no tanto así. En general, se cree que está dirigida sobre todo a los más chicos, ¿no? Por esta
este cliché que platicábamos hace rato de, ay, es escapista, es para mocosos, ¿no? Es para cachorros, los adultos ya leemos cosas serias. En realidad yo creo que no hay una edad que sea la adecuada para la ciencia ficción y debe haber un montón de gente mucho más grande que la sigue leyendo. Pero sí se está dando ahora que muchos libros dirigidos especialmente para los más jóvenes tienen elementos de ciencia ficción y también lo puedes ver en el cine, las series de televisión, como que la ciencia ficción se ha ido incorporando a los elementos de la cultura popular de un modo que ya cuesta mucho trabajo quitar. Las series como How I Met Your Mother ya tiene sus episodios en los que viajan en el tiempo. Hay un montón de guiños a este tipo de series en muchos programas. Sí, parece un recurso más fácil porque ya lo sentimos muy cercano. Pero fíjate que contigo estamos descubriendo, para mí es muy nuevo, el compromiso, no lo he visto así, el compromiso de la ciencia ficción, el espejo que nos tiende, la esperanza también el compromiso de ver cómo son las cosas y cómo pueden acabar, la esperanza de poder actuar, de que son los jóvenes los que van a tomar quizás el papel protagonista, el hecho de pasarles la estafeta. Y creo que también frente a una ciencia que cada vez es más pesimista, ¿no estarás de acuerdo conmigo? Que al final la ciencia ficción es más optimista, porque no hay una destrucción final. A ver, yo quiero saber, de todos los libros que has leído y las películas, ¿hay alguno en que no sobreviva nadie? No, yo no me he encontrado. Quizá hay un episodio ahorita que lo pienso de Doctor Who, en el que llega a un planeta donde todo es arena y descubre que la arena son los restos carbonizados de los habitantes del planeta, ¿no? Y entonces se va a otro planeta muy triste él. Pero igual es una persona viva sí, que entonces va a llevar la vida a otro lado. Exactamente. En general, la ciencia ficción nos deja, en el peor de los casos, en el punto en el que un personaje no sabe qué va a hacer, pero por lo menos está ahí. Entonces creo que sí, siempre está esta lucecita al final del túnel. Sí, ¿no? Yo también siempre siento que hay la hierbita entre, ¿no? El pastito que vuelve a salir en algún lugar o el personaje que quedó intocado por alguna razón. Y además este tipo de cosas hacen que el lector cierre el libro y diga, bueno, yo lo que habría hecho habría sido, y empiezas a pensar otros futuros. Creo que a fin de cuentas se trata de darle la oportunidad a los lectores de pensar que hay otros futuros posibles. Un error muy grande es pensar que la ciencia ficción se basa solamente en hacer predicciones. Y entonces decimos, tal libro era muy bueno, pero como no se cumplió su predicción, ya no es bueno, ¿no? Que pasa muchísimo y podríamos pensarlo al revés. Fue tan bueno que evitó ese final terrible. Claro. Claro, para construir el futuro tienes que imaginarlo, no hay de otra. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si logramos salvar a las abejas, por ejemplo, ahorita no va a faltar gente que diga, era mentira que se iban a extinguir, pero qué tanto era mentira o qué tanto fue que nos dimos cuenta a tiempo y que lo frenamos, que ojalá. ¿Y cuál es tu fin de mundo favorito? Hay unos bien bonitos, pero yo creo que los zombies son A ver, explícame un poco qué onda con los zombies y por qué. Los zombies son uno de mis gustos, ni siquiera culpables, sería mentir decir que es culpable, es un gusto y ya, ¿no? Que esta confesado cuestión, y gozado. Sí, muy bien. Donde de repente, por una causa biológica o cósmica o social, porque puede tener cualquier causa, la gente pierde la conciencia y empieza a comportarse súper violentamente. Hay unos zombies que son muertos que vuelven a la vida, otros que ya no necesitan morirse para eso y empiezan a comerse a los vivos y así se extiende, ¿no? Lo que me encanta de los zombies es que siempre quedan con su atuendo o algo de la apariencia que tenían la última vez que fueron humanos. Y a mí eso se me hace bien esperanzador. Otra vez que siempre queda algo, no hay una destrucción total. Sí, y que siempre te queda ahí un cachito de una historia que no se ha contado. ¿Cómo fue que esa persona vestida de novia llegó al punto en que le mordieran el brazo y se convirtiera en zombie? Claro, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la historia? Me parece bien padre esa parte de tener todas las historias ocultas que podrían contarse a partir de una historia que sí está sobre la mesa. Ok, ese es tu fin de mundo favorito. ¿Cómo te imaginas el fin de mundo real?
el verdadero, si Sí. llega. No, pues digo, por una parte va a llegar el fin del planeta, nos guste o no, ¿verdad? Y espero que sea dentro de suficiente tiempo para que no me toque verlo. Pero con todo lo que está pasando últimamente, yo no sé si será ahorita un malentendido entre Estados Unidos y Corea, o si será una cuestión por el calentamiento global. Pero hay otros fines del mundo que me parecen también aterradores, cuando un idioma deja de hablarse, por ejemplo, ¿no? Pensar en la última persona que habla un determinado idioma, esa soledad debe ser tremenda, ¿no? Y esos microfines del mundo los estamos viendo todo el tiempo y nos pasan inadvertidos. Estoy de acuerdo, tristísimo. Yo siempre pensé, bueno, yo fui muy triste el día que se murió esta tortuga de los Galápagos, el Ay, solitario sí. George, Sí. que además lo vi una vez. Mm. Dices, tantos siglos, este tiempo tan lento frente a nuestra aceleración, y el mundo cayéndose y él solo por siglos. No sé cuánto Sí. tiempo estuvo solo, muchísimo tiempo. Pero no es lo normal. O sea, no es normal que las cosas se acaben para que nazcan otras. O sea, al final, a ver, el mundo se va a acabar de todas formas, Ujú. por la explosión del Sol en muchos Ujú. millones de años, donde a lo mejor hay otras especies que no son la humana, Ujú. ¿no? Van a haber vivido quizás diferentes extinciones masivas, pero hay un final. Siempre estamos imaginando el principio, que son estas Sí. historias, novelas históricas, o que tratan de, ¿no? Cuando estudiamos los mitos. Estamos imaginando el futuro, que es ciencia ficción, que es todas estas proyecciones al futuro. Pero es porque también nacemos y nos morimos. Es triste, Sí. pero ¿no es natural preguntarse por el fin del mundo? Claro que sí, y la verdad es que parece chiste cuando uno dice, te voy a contar el final del libro que estás leyendo, todos se mueren, siempre, no va a haber uno que se salve, ¿no? Sí. Pero en el fondo, muy en el fondo, nos cuesta trabajo asumirlo, ¿no? Que el mundo como lo conocemos se va a acabar. Claro. Aparte nos gustan, hay que saber acabar con estilo, ¿no? Pero es Eso súper sí. feo. A ver, hablemos de actualidad, de películas Sí. en cartelera. Blade Runner 2049. Sí. No hay mucho estilo en ese nuevo mundo, ¿no? No, bueno, Como que yo no quiero vivir ahí. no dan nadita de ganas. Nadita de ¿no? ganas. Sí, sí. O en Mad Max, por ejemplo, ¿no? Que dices, ay, Tanta violencia. mejor se hubiera acabado antes. ¿no? Pero lo bueno que tú dices es que a lo mejor esto nos está ayudando a ponerlos como los puntos donde no queremos ir. Sí, 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 y que pensemos en la posibilidad de acabar con estilo, ¿no? Mínimo hacer todo lo que está en nuestras manos. Yo me acuerdo mucho de un cartón de Kino, que es el fin del mundo, y entonces explota el planeta, y luego empieza un texto y dice, participaron por orden de aparición Adán, Eva, Caín, ¿no? Y te pones a pensar lo que va a durar esos créditos. Me parecía muy divertido, realmente. Muy divertido. Al final podemos considerarnos una sola vida, una sola especie que nació con los primeros hombres y se va a acabar con los últimos, como la vida de una especie. Sí, Completamente. tal cual. Y a lo mejor mientras surgen otras y a ellos les va a importar un comino, van a decir, ay, sí, se extinguieron los humanos, pero esos no daban miel, así que no importa. Ojalá y vengan mejores que nosotros después y que no nos toque verlos. Eso. Porque me van a dar un poco de miedo, seguro. Dime algo, esto es una duda personal. ¿Qué está pasando ahorita en las películas de anticipación, en los libros de anticipación con la igualdad de género que se viene anunciando desde el siglo XX, que estamos viendo que nos cuesta trabajo? ¿Cómo se proyecta eso en estas novelas del futuro? Creo que está un poquito estancado, fíjate. Aparentemente vemos más participación de las mujeres en este tipo de novelas. Por ejemplo, en Los Juegos del Hambre, otra vez, la protagonista es una chava. Hay otra trilogía que se llama Juliet, que es también de ciencia ficción, que está bien interesante, pero de repente algo les pasa a estas protagonistas que siguen anhelando el amor romántico y esperando que sea un galán muy progre, pero al mismo tiempo muy controlador, que les pueda decir por dónde se tienen Siempre que ir. heterosexual, ¿no? Mucho de eso. Pero a lo largo de la historia ha habido
ejemplos distintos. Por ejemplo, Úrsula K. Le Guin ha hecho historias muy interesantes donde los personajes no necesariamente se rigen por nuestras normas heteronormativas, Ay, ¿no? Por favor, que sí. vengan más de esos. Claro. Por favor, que volvamos a platicarlo. Por favor, Sí. que vuelvas a venir con nosotros Ay, yo al encantada. programa de la revista. Gracias a todos por acompañarnos. Por favor, escríbanos a contacto @revistauniversidad.mx. Muy buen fin de semana.